Hola, mi nombre es Juan Pablo Buitrago y el día de hoy vamos a realizar el análisis lineal en tres dimensiones para la pieza que se encuentra en pantalla, que para este caso corresponde al ring de un vehículo, para lo cual hacemos uso del software de elementos finitos ANSYS. Una vez ejecutado el programa, se deja entonces por defecto el material que él trae, que corresponde entonces a un acero estructural. Sin embargo, pues si se desea cambiar ese material más adelante, entonces cuando estemos en la etapa del modelo, pues se puede asignar un material diferente a la pieza. Entonces, dejando por defecto dicho material, se pasa a la siguiente etapa, que es en la cual se realizará la preparación de la geometría. Se ejecuta entonces el subprograma Design Modeler, que ya se encuentra acá ejecutado, y entonces realizamos la importación de la pieza. Acá en archivo, importar archivo de pieza externa, geometría externa, y posteriormente entonces pues lo generamos para obtener entonces ya la geometría que se encuentra acá en pantalla. Sin embargo, como podemos observar, la pieza importa debido pues al tipo de desarrollo interno que tiene ANSYS. Pues cuando se pasa de un archivo de texto a un archivo 3D, entonces se generan estas líneas. Sin embargo, pues esas las podemos quitar o simplificar directamente en Create, Body Operation. El tipo de operación que vamos a realizar sería simplificar. Le seleccionamos el cuerpo, aplicar y generamos. Como se puede observar, entonces dichas líneas desaparecieron y podemos pasar entonces directamente a la partición de la geometría. Ahora pasamos entonces a la división de la pieza, que lo cual pues facilitará el mallado más adelante. Vamos a dividirla en tres geometrías diferentes. Para ello entonces nos vamos a sacar la operación de slice. Vamos a tomar a partir de una superficie. La primera división que vamos a hacer será a partir de una superficie. Y entonces seleccionamos la superficie deseada, que en este caso entonces sería esta. Aplicamos y generamos. Como se puede observar, entonces ya tenemos inicialmente dos geometrías, pero falta otra partición. Vamos entonces nuevamente a Slice. Esta división va a ser en función de un plano. A partir de un plano, el plano sería entonces el XZ. Vamos a buscar el plano XZ, aplicamos y en cuerpos no vamos a partir todos los cuerpos, sino los cuerpos seleccionados, que sería el exterior solamente. Simplemente vamos a partir el exterior, el interno no lo vamos a partir. Aplicamos y generamos. Como se puede observar, entonces ya tenemos las tres divisiones, la geometría interna y las dos externas. Una vez tenemos los tres cuerpos divididos, es necesario entonces garantizar que estos dos cuerpos compartan esta topología, puesto que acá se genera entonces dos, dos límites diferentes. Esta superficie para el cuerpo superior y esta superficie entonces para el cuerpo inferior. Sin embargo, eso nos presentaría problemas en cuanto al mallado, porque no compartirían los nodos. Entonces es necesario generar solo un cuerpo, que para ello entonces seleccionamos los tres elementos y le creamos una nueva parte. Entonces ahora, como podemos ver, tenemos una sola parte con tres cuerpos. Y ahora entonces este elemento o este límite que tenemos acá, este, este límite ahora está compartido por el cuerpo superior y por el cuerpo inferior. Entonces lo cual pues va a facilitar la acción del mallado, porque va a conectar entonces los nodos de la malla superior con los nodos de la malla inferior. Una vez ya realizado la preparación de la geometría, pasamos entonces directamente a la etapa del modelo, el cual pues ya se puede observar que carga los tres cuerpos diferentes que generamos anteriormente en la geometría, las tres divisiones. Entonces podemos observar que acá tenemos la parte, y cada una de las partes, entonces los tres cuerpos independientes,
al cual pues se le podría asignar un material diferente. Cada una de las divisiones de cada uno de los cuerpos se podría asignar un material diferente, y para efectos prácticos entonces vamos a asignar un acero 1040 a cada uno de esos cuerpos. Este normalizado podríamos entonces directamente agregarlo y podemos observar cómo entonces ahora tenemos un acero estructural y un acero 1040, entonces con todas sus características, y entonces tenemos acá el esfuerzo de fluencia, que es directamente el que nos interesa. Vamos a asignarlo a cada una de las partes. La parte número uno, entonces tomamos acá, vamos a cambiar de acero estructural a el acero 1040. Lo mismo con la segunda y lo mismo con la última. Entonces, como podemos observar, ya cada una de las partes tiene el acero 1040. Entonces procedemos ahora con la parte del mallado. Ahora entonces, para la parte de la malla vamos a mallar con dos métodos diferentes los tres cuerpos que se generaron previamente. Entonces para ello vamos con el primer método, nos vamos a malla, insertamos el primer método, seleccionamos el cuerpo que sería la sección interna, aplicamos, y entonces en el método vamos a rellenar o vamos a mallar esa sección a partir de tetraedros que describe mejor esa geometría. Asimismo, entonces damos un sizing para indicarle al software el tipo de tamaño de elemento que queremos, que sería aproximadamente de 0. O sea, de 5 milímetros. Eso ya sería entonces para la parte interna. Luego insertamos el segundo método, que para ello entonces tomamos con control sostenido el cuerpo superior y el cuerpo inferior, debido a que es de parte del mismo método de mallado. Aplicamos en este caso entonces el método. Vamos a utilizar un multizona para barrer entonces a lo largo de toda la geometría. Para ello entonces lo hará con hexaedros, y además de eso entonces insertaremos un sizing para darle ese tamaño de elemento que queremos a cada uno de la malla de que se va a generar, con un tamaño de elemento de 10 milímetros. Y finalmente entonces generamos la malla. Se puede observar que entonces comienza a calcularla. Y como podemos observar, entonces ya tenemos la malla en su totalidad. Dos tipos diferentes de malla. Podemos observar que la parte interna entonces está conformada por hexaedros, y la parte externa entonces serían tetraedros. Además se puede observar así a simple vista que es una calidad de malla buena. Sin embargo, entonces nos remitimos a verificar la calidad de la malla con una métrica del jacobiano, para verificar entonces que los valores sean muy cercanos a uno, y además de que tenemos un promedio de 1.1, 1.136 y unas desviaciones cerdas de 0.7, es decir que la suma de estos dos no es mayor a 2, así que no es un número muy elevado. Quiere decir que tenemos una buena calidad de malla con la cual pues podemos trabajar por ahora. Entonces ahora pues podemos pasar directamente a la parte de la solución y dar las restricciones de movimiento y las condiciones de frontera necesarias. Ahora, para la estática estructural entonces es necesario considerar el tipo de movimiento, el tipo de fijación que tiene el ring a la hora pues de simular lo que entonces sacaría con 6 tornillos, y ellos deben pues de rotar en teoría libremente. Para ello entonces nos vamos acá a la estática estructural y asignamos entonces el tipo de restricción que queremos, que para este caso entonces en función de la rotación escogemos un cylindrical support, y entonces seleccionamos los 6 cuerpos que deseamos. En este caso entonces sería este. Con control sostenido entonces seleccionamos todos los 6 agujeros donde irían los tornillos, aplicamos, y además entonces le damos que en radial
eh, sea fixed, en axial también, y sin embargo pues en el tangencial, es decir, en la rotación, que sea libre. Entonces pues de esta manera ya tendríamos configurada la fijación o las condiciones de frontera en cuanto al movimiento del ring. Vamos a ocultar entonces la malla y procedemos con la asignación de las cargas. Ahora entonces, para la asignación de las cargas vamos a inicialmente pues, vamos a hacer varios análisis. Sin embargo, entonces vamos a analizar fuerza a fuerza, es decir, una por cada análisis. Entonces la primera que vamos a analizar serían los esfuerzos debido a la rotación del ring, suponiendo pues de que él se encuentre, o sea, vamos a simular como si él se encontrara en rotación, como si se encontrara trabajando en la vida real. Entonces, debido a eso, pues es una fuerza inercial, que para este caso entonces vamos a tomar la velocidad rotacional, que sería entonces velocidad angular, y entonces vamos a tomarla no como vector, sino como componentes, y bueno, sobre todo los cuerpos. Todos los cuerpos van a estar rotando a la misma velocidad, entonces sería sobre todo los cuerpos componentes, y lo vamos a tomar alrededor del eje Z, que sería el eje alrededor del cual rota. Sin embargo, entonces podemos observar que las unidades están en radianes por segundo, las cambiamos directamente a revoluciones por minuto, y de esa forma ya entonces podemos dar la componente que sería 800 RPM, y con eso entonces ya quedaría directamente asignada la rotación para pasar entonces a la parte directamente a la solución. Para la solución entonces vamos a mirar la deformación total y entonces los esfuerzos de Von Mises, y entonces finalmente pues, le damos resolver. Una vez entonces solucionado, se puede observar que debido pues a la rotación, solo a la rotación de la llanta, entonces los esfuerzos que se producen son pues no son significativos. Sin embargo, entonces es necesario realizar otro análisis para pues que involucre otro tipo de esfuerzos. Por ejemplo, entonces el que vamos a realizar sería asumiendo la presión que tiene esta superficie interna, que correspondería entonces a la presión del aire cuando la llanta entonces se encuentra inflada. Entonces vamos a realizar ese análisis para ver si entonces esa presión involucra más directamente o influye más directamente en las deformaciones y en los esfuerzos finales. Para realizar ahora el análisis por presión, entonces tomamos la misma plantilla estática y estructural y la arrastramos sobre el modelo para que se transfiera de una plantilla a la otra la misma información, y sea simplemente cambiar el tipo de simulación que se va a realizar. Ahora entonces, para el análisis por presión ejecutamos el subprograma del modelo, y entonces podemos observar que tenemos las condiciones anteriores y la estática estructural de la nueva simulación. Entonces es necesario arrastrar el cylindrical support que se le dio a los agujeros anteriores para garantizar que sea entonces la misma fijación que se tenía en la simulación anterior, pues que sea la misma en esta. Posteriormente entonces se le aplican las cargas de presión sobre la superficie, que en este caso entonces seleccionamos esta superficie y la extendemos hasta los límites, aplicamos, tenemos entonces que sería la superficie exterior donde iría la presión del aire. Podemos observar que entonces sería normal a la superficie, y sobre entonces sería el efecto sobre la superficie con una magnitud de 500.000 pascales, que corresponde entonces a 0.5 megapascales. Entonces ahora procedemos a la solución. Igualmente entonces necesitamos la deformación y el esfuerzo equivalente de Von Mises, y resolvemos. Una vez terminada la solución por presión o el análisis por presión, entonces miramos los resultados que tenemos acá. Entonces esa sería la deformación total a partir del campo de presión que se le aplicó sobre la superficie del ring, y entonces pues los esfuerzos equivalentes sobre el ring. Ahora entonces, como se observó, eso es un análisis por presión únicamente, y acá arriba entonces estaría el análisis únicamente pues por la rotación del ring. Ahora entonces procedemos a realizar una combinación de las soluciones para observar entonces el resultado final, donde se combinan entonces ambos resultados. Ahora entonces, para terminar con la combinación de los resultados, nos venimos a modelo,
Solution Combination, y entonces seleccionamos el primer análisis que se realizó, añadimos el segundo análisis estructural que se realizó, que ese sería el de presión y ese sería por rotación, y además de eso entonces podemos tomar los resultados y multiplicar los valores por 1, entonces ahí se combinarían directamente los resultados iniciales que obtuvimos. Le damos que nos muestre entonces la deformación total y el esfuerzo equivalente de 2 meses, resolvemos y entonces acá podríamos visualizar los resultados finales al combinar entonces la deformación por rotación a la deformación generada por la presión del aire al interior, pues al exterior del ring, así como los esfuerzos equivalentes. Sin embargo, entonces podríamos, si se desea realizar otro tipo de combinación, podríamos tomar entonces que tome los resultados del primer análisis estático que se realizó y multiplique entonces el campo, cada uno de los campos que obtuvo por un escalar de 2, y lo mismo pues entonces se podría realizar para el siguiente análisis, o sea que lo multiplique los valores o los resultados por un valor de 3 y de esa forma entonces volver a resolver. Entonces acá obtendríamos resultados diferentes porque entonces ya estamos combinando diferentes simulaciones, es decir, acá está tomando los resultados del primer análisis estructural que se debe a la rotación del ring y los está multiplicando por 2 y los está combinando, esos resultados los combina con el segundo análisis, sin embargo en el segundo análisis ya los valores estarían multiplicados por 3, de esa forma entonces se puede jugar con las combinaciones que podemos obtener y ya entonces no es necesario repetir simulaciones con diferentes tipos de parámetros de entrada. Por ejemplo, entonces acá no estaría con 800 RPM, sino con 1600, y acá no estaría con 0.5 megapascales, sino que estaría con 1.5 megapascales. Entonces de esa forma podemos jugar directamente con los resultados y ya entonces serían estos. Ya entonces podríamos visualizar los tipos de resultados que deseamos en función del tipo de combinación que deseamos hacer.